etapa. El riñón error, habíamos quedado, ¿no? Que era la anomalía más frecuente, habíamos visto la imagen, no sé si se la había pasado. Es un defecto también de la unión de ambos riñones, que tendrían que verse separados en la biología, si no lo hacen. Era un diafragma por exterior, eso ya lo habíamos visto. Esa era el parénquima, esa era la imagen, una muestra. Ahí está el puente de. Eso lo hemos visto, eso. Este es el puente de unión que van a detectar en la ecografía. Van a necesitar así. Riñón derecho, riñón izquierdo, puente de unión. Hay otro riñón en pancake que tiene forma de torta, puede ser de región pélvica. Eso lo muestro, ¿no? Bueno, el riñón ectópico cruzado, están los dos del mismo lado. Y sin embargo, el trayecto del uréter es normal. Realmente están del mismo lado, está fusionado. No soy muy claro en esto, pero está fusionado con su seno renal, cada uno con su corteza, pero fusionado. Pero eso es una imagen Doppler del uréter desencadenando en el piso de la pared posterior de la riñón único. Supernumerarios, no lo voy a apuntar de esto. Es que los conozcan de nombre, ¿no? Quizás le diga, de las siguientes patologías son variante anatómica y no patológica, tal. Que la sepan nomás, no se llama, pero no lo voy a contar. ¿Cuáles son las características de un riñón ectópico? No creo en eso. Bien, acá me interesa más. Entonces, yo estamos cada vez más vacía. Menos alumnos vacía. Alteraciones en la forma y en el tamaño. Esto va a ser lo que sí me interesa que sepan porque es lo que van a ver en la ecografía. La forma, la simetría. Bien. En personas sobre 70 años, sobre 60 años, se pueden ver reacciones de la superficie que son propias de la edad y no tienen que ver necesariamente con cicatrices renales. Pero podrían ser cicatrices si fuera una historia de pielonefritis crónica. Hay que conocer las características del hipernefroma, que es el cáncer más frecuente que le encontramos con compañero de ustedes el año antepasado. Casi salió en una revista. Les decía que los aplican de modelo en las clases prácticas, porque pueden encontrar algo que los sorprenda. El hipernefroma es hipoecoico o hiperecoico, estas cuestiones uno lo va a notar porque es una masa irregular en el riñón, básicamente. Las características gráficas no son constantes. Puede ser heterogéneo, puede ser no tan heterogéneo, puede tener bordes irregulares. Eso, todos irregulares casi generalmente sí. No es redondito el hipernefroma. Generalmente los cánceres renales no son encapsulados y muy bien, son de borde irregular. Y de forma de contorno renal. Un riñón aumentado de tamaño, o sea, esto va referido a que una alteración de la forma de un riñón puede ser signo patológico, puede ser signo simplemente de envejecimiento, puede ser dentro de una patología benigna, como una pielonefritis crónica, o una maligna, como un hipernefroma. A eso apunta la diabetes. Y el aumento de tamaño puede ser constitucional en el sentido de relacionado con la estatura del paciente, de la paciente, secundario a sistemas dobles, hipertrofia compensadora, cuando hay un riñón más chico, otro se desarrolla más, funciona mejor y termina de perder tamaño. Riñón derecho con pielonefritis crónica.
está medido, pero debería medir menos de 9 centímetros. Estas cosas son importantes y eso sí lo voy a preguntar, que sepan bien cuál es el tamaño que se maneja, porque eso es algo práctico al hacer una ecografía. Tengo que saber que menos de 9 centímetros está chico. Adelgazamiento cortical, esto es importante. Riñón chico con adelgazamiento cortical. Parece que anexo a la cortical es una observación, no tiene ninguna implicación patológica. La pielonefritis, importantísimo. La ecografía, hoy en día si alguien tiene una pielonefritis, yo no pido una ecografía, yo pido un cintigrama de SMA o a lo más, o simplemente se diagnostica en forma clínica y laboratorio, un hemograma, una PCR alta, una completa alterada, regresión izquierda, y listo, suficiente, dolor acá, fiebre. ¿Para qué hacer exámenes más fundamentales? Pero si les piden, porque muchas veces les piden imágenes, ecografías en patologías que no sirven, pero les llegan. Y tienen que decir algo. Entonces, ¿qué pueden encontrar una pielonefritis? Dilatación de la vía urinaria, hidronefrosis, o alguna complicación como un absceso renal. O sea, solamente la pielonefritis y el absceso, entonces le aplicaron un tratamiento distinto, hasta quirúrgico. Entonces, la justificación de lo que decía solicitar una prueba de imagen es descartar la presencia de alteración anatómica, saber si hay doble implantación de ureter, si hay un cálculo asociado, porque una pielonefritis con un cálculo es más riesgoso, o absceso. Más de lo mismo, vamos a ir al centro urinario y vamos a ver la pelvis renal dilatada por una presencia de un cálculo, comenta el riesgo de pielonefrosis, es decir, una pielonefritis donde hay pequeños abscesos por el estancamiento de la orina en ese lugar que favorece la proliferación bacteriana. La pielonefrosis es infección y obstrucción que provoca dilatación del riñón o provoca una hidronefrosis. Pero no es simplemente una hidronefrosis, la hidronefrosis solamente cuando hay dilatación por aumento de la presión interna de la orina. Pero acá es una orina que está infectada. Acá con con restos de absceso. La causa más frecuente es la presencia de cálculos renal-laterales, tumores, que pueden ser intrínsecos, que realmente son extrínsecos, que producen compresión incluso, o complicaciones derivadas de la pielonefritis misma. La pielonefritis es el tratamiento de la orquídea. La bacteria paladera más común es la Escherichia coli. Entonces, ¿para qué importa una ecografía? Para ver complicaciones de la pielonefritis, no para diagnosticar una pielonefritis. Lo que pasa es que con pielonefritis, cuando está respondiendo bien al tratamiento, vamos a ver si hay un absceso, si hay pielonefrosis, hay algún problema. Pero yo prefería tomar una pilota. Entonces, de la pielonefrosis, hay hidronefrosis, como decía, pero con material ecogénico móvil, depósitos de abscesos del interior. Venas líquidos, secundarios de artritis, sombras sucias. Hidronefrosis versus hidroureteronefrosis. La hidronefrosis es la dilatación de la vía excretora, depresión de vía urinaria y algún quinto, ubotrónica, litiasis ureteral, problemas de vaciamiento de la vejiga, higiene masas en la pelvis, todos son causas de la obstrucción. La obstrucción puede ser no solamente por la presencia de un cálculo, sea intrínseca, sino extrínseca, también hay problemas que algo que comprime desde fuera también puede provocar obstrucción. El reflujo vesicoureteral, que es más común de encontrar en niños, se detecta a temprana edad. Y vemos gráficamente zonas anicogénicas en el seno, parece que el seno es anicogénico, que confluyen hacia la piel. Se puede clasificar el de hemorragia severa de acuerdo al tamaño que tienen los cálices.
Si ven, esta imagen me parece que la vean bien, esta es la imagen típica de una hidronefrosis. Así se ve. Por eso el riñón normal que estaría acá con la corteza, con el seno hiperecogénico, acá aparece como un árbol. Estos son los cálices dilatados, la pelvis dilatada. Esa es una hidronefrosis típica. Estos son las hidronefrosis. O sea, ya se verá prácticamente está producido a la nada del parénquima pleural. Imagen de pionefrosis. Si se fijan por qué, alguien se da cuenta por qué no es una hidronefrosis simple y una pionefrosis, al verlo, por esto, el nivel líquido. O sea, ahí hay material hipericogénico. Ese material hipericogénico que se encuentra en un lugar donde debería ser todo anecogénico, generalmente son detritos celulares, generalmente son abscesos, generalmente son... Uno no se puede pronunciar directamente tras una ecografía, pero en este contexto uno puede suponer que hay material hiperecogénico al exterior que genera un nivel líquido compatible con pionefrosis. Y la puede jugar siempre compatible con. Y acá está yendo por el lado. Más hidronefrosis. También se le llama ectasia al. Siempre hay una pelea entre hidronefrosis y la ectasia, pero ectasia le llaman a la dilatación de una zona, no tan el arbolito completo que es la hidronefrosis. Entonces no encuentra una pura zona, un puro cáliz, puede ser ectasia, pero en términos para mí medio equívoco, yo prefiero llamarlo hidronefrosis. Pero cuando es muy localizado, he visto que los informes dicen hay ectasia hiélica, la línea izquierda. El hipernefrón, la neoplasia renal o plasia renales, que es el 90% de las neoplasias renales primarias, porque aparece que en el riñón también va a haber muchas metástasis. Y en la masa renal suele ser más frecuente en adultos. O sea, lejos lo que uno encuentra con mal aspecto, con muerte irregular, que deforma el contorno del riñón, en la ecografía, lo más probable que sea el hipernefrón. O podría ser un angiobiolipoma muy avanzado, pero hay diferencias claras de ecografía. Cuando el Nico diagnosticó ese hipernefroma el año antepasado, no tuvo duda. En relación a hombre y mujer con desayuno, la historia de riesgo de edad avanzada, por eso era muy difícil en este muchacho. Tabaco, enfermedades hiperlindorias, educar. Seguimos con todo esto está dentro del contexto de la alteración de forma y tamaño. Entonces, el cáncer, el 50% es hipericogénico respecto al parénquima renal normal, 40% ligeramente más ecogénico, 10% intensamente hipericogénico. Bueno, en general, van a destacarse un poco más las de mayor ecogenicidad que el resto del parénquima, mayor o menor grado. ¿Podría ser isocogénicos? Sí. Acá nunca y siempre, nunca y nunca. ¿Y cómo lo voy a pillar ahí? No por la ecogenicidad, sino que por la forma. Si son exofíticos, si forman el contorno renal. Habla de los ecográficamente cánceres que son complejos y heterogéneos, pueden tener componentes quísticos, zonas hemorrágicas que van a tener nivel líquido, zonas necróticas que van a tener contenido ecogénico. Pueden haber clasificaciones dentro del cáncer. Todas las masas renales sólidas de los adultos se consideran como tumores de células renales, a menos que existan pruebas que dicen lo contrario. Eso es importante. Siempre que aparezca una masa sólida renal de un adulto, es que se puede un cáncer inmediato. Tanto que me di la boca. Puede haber elementos quísticos, no es muy frecuente. Puede haber muchos tabiques. Esas son características generales de las masas que son neoplásicas. Tabiques, niveles, engrosamientos de la pared.
sanguíneo también, en el área de efecto sólido. Eso en general, para todas las masas neoplásicas, siempre voy a encontrar flujo vascular. No damos tanta vuelta. Bueno, ahí se fijan que está el riñón, y yo esperaría que se rodara acá. Sin embargo, hace una vueltita. ¿A qué confusión me podría llevar esto? ¿Qué peligro podría tener cuando yo veo esto? ¿Qué podría decir? Podría hacer preguntas, pero si miro esto, si yo pensara bien, ¿qué podría decir que es? Un riñón es jugado al rodario, lo como la vez pasada. Si lo ves, yo podría decir, es un riñón es jugado al rodario. No. Eso le avisaba, eso es un diagnóstico de explosión. Primero le aplico el Doppler. Si el Doppler veo que está estallada esta zona, no. Entonces es muy difícil jugársela por una variante anatómica normal, cuando resulta que en este caso justamente es isocogénico. Puede decir, no, pero es que no es hiperecogénico, entonces no tiene ningún tipo de nefroma. No. 90% son hiperecogénicos, pero el 10% no. Y la única manera que tengo de detectarlo es a través de la deformidad que produce el contorno renal. Y voy a decir, no, es que esta deformidad es porque por una enfermedad. Entonces ya me estoy eliminando todas las posibilidades de detectar ese caso. Siempre insisto, no se la puede. Te escriben acá, se observa una masa isocogénica que deforma el contorno renal y que presenta aumento del flujo vascular, aumento del flujo del estudio Doppler, o que presenta flujo vascular. Y ahí ya deja pasar la bala de que es difícil que sea una enfermedad. Lo mismo por transversal. Más de lo mismo, acá sí son hiperecogénicos. Tanto la zona que se ve acá, como el corte de la persona. Acá no es hiperecogénico, pero es exofítico. Esto ya no lo van a confundir con un riñón del color verde, porque salen unas pelotitas, como si estuvieran apretando un globo, pues claramente un hipernephrosis. Lo mismo, los hiperecogénicos, con otras zonas que no lo son tanto, quizás zonas de digo de gangrena, no me está bien valorado. Necrosis, entonces tengo un problema con esta otra. Zona de necrosis. Problema acá. El invitado, si ven, no está en hiperecogénico. Aquí sí hay una masa de aspecto quístico y heterogénea, con zona hiperecóica dentro, o hiperecogénica. Esta masa claramente ocupando el receptor riñón, se dice, área de liquefacción, donde hay necrosis hemorrágicas. Bueno. Más de lo mismo acá, esta sombra, probablemente hay algún calculito por ahí. Más asocia con área completa de circulación central. Acá, o sombra posterior. Clasificación. Lo mismo, hay imágenes del aspecto que pueden tener, estos son septos y gruesos. Aunque fueran delgados, tienen que sospechar que hay un proceso infeccioso o neoplásico igual. Fíjese cómo estalla al flujo Doppler, al estudio Doppler color. No es la irrigación normal del riñón, es mucho más intensa, mucho más flamígera. Entonces, le limito la masa y veo que tiene incendiada. Y acá, una masita que no tiene vascularización interna. Esa masita ya es más dudosa de que sea mala, pero podría ser. Eso es importante. La ausencia de un flujo vascular en una masa no descarta que sea maligna.
Yo puedo decir, no encontré flujo, es benigno. No, si encuentro un flujo, me dice que es maligno. Si no, hay que tener otra consideración. Pero fíjense que acá son cáncer de células renales y este está rodeado, muy rodeado de vascularización, pero no está, sigue siendo, aunque parezca benigno. Alteraciones del parénquima, las difusas focales, las difusas, hay cambios de la ecogensidad, como la glomerulonefritis, esto lo va a pasar muy por arriba porque no lo voy a incluir. Alteraciones difusas renal, hipocongénica, insuficiencia renal, glomerulonefritis, hiperecogénica, no, esto no lo tengo, pero no lo voy a torturar con esto. Quistes renales, aquí sí me interesa. Criterio ecográfico, estos son preguntas de prueba. Para decir que un quiste de una imagen ecográfica es un quiste renal, recuerdo lo mismo, tienen que ser anecoicos, borde liso, pared delgada. La morfología general que encontramos en quistes renales es redondeada o ovalada. En el caso de los parapiélicos, es decir, en el caso de los que no están en la corteza renal, sino que están en el seno renal. Esos son los quistes parapiélicos, que no tienen ninguna importancia clínica. Pueden incluso presentar refuerzo acústico posterior en estos quistes. Pero lo mismo que sombra acústica. Sombra acústica son los cálculos pericogénicos, estos son precisamente por ser anicogénicos. Los quistes sinusales o parapiélicos suelen plantear diagnóstico diferencial con hidronefrosis. Ese es el quiste muy grande, el quiste chiquito. Cuando son múltiples bilaterales, tanto corticales como medulares, hay que descartar la enfermedad renal poliquística autosómica dominante, eso sí es importante. Eso puede ser pregunta prueba también. Puedo sospechar qué pasa cuando hay muchos quistes y son bilaterales. En esta enfermedad hay quiste hepático concomitante. Ahí tiene un quiste que ahí está como medio difícil de determinar, pareciera que viene del seno. Fíjense en este quiste. Pareciera que está dilatando el seno renal. Sin embargo, tiene que predominar esta idea, que de acá vendría la corteza. La corteza tiene que ir por acá. Sin embargo, el quiste está ahí. Entonces el quiste lo calificamos como cortical, está comprimiendo la corteza. Bueno, en mí, al ver me quedaría los dos, porque a ver, cortical sí está la corteza, pero pareciera que surgiera de acá, desde el seno. No. Es un quiste cortical que está aplastando esta zona del seno. En cambio acá, te fijas, la corteza está más o menos conservada en su grosor, y donde debían haber pequeños cálices, hay estas dilataciones tipo de nefrosis, pero no están convergentes en la pelvis. Por eso puedo decir que son distintos quistes parapléjicos. Esta es una imagen complicada, porque este parapléjicos son más simples, más chiquitos, pero acá son imágenes complejas a propósito. Alteraciones circuitos focales del parénquima renal. Esto sí me interesa. Acuérdense que de los cambios hiperecogénicos del parénquima renal, que hay que tener más atención de hipernefroma, pero también está el angiomiolipoma. El angiomiolipoma es un tumor mesenclimático benigno, y como dice el nombre, tiene una porción vascular, muscular y también lipídica. Se encuentra como una masa redondeada de bordes lisos, contornos bien definidos, intensamente ecogénicos. Se llama el tumor blanco. No protruye en el contorno renal, que si hay protrusión tenemos que pensar en cáncer. Eso también suele ser dura presente. La esotsolia benigna más frecuente. Y lo que no sé por qué no está mencionado acá, que generalmente lo vamos a encontrar en la corteza.
Se puede confundir con el defecto de la fusión de la unión, se puede confundir con la cicatriz renal, pero no tiene la forma tan de pirámide, tan triangular, es más redondita. Esa imagen es fácil de darse cuenta que no es gemelicoma porque está en la corteza, chiquitito, redondeado, pericogénico, uniforme. Un clásico gemelicoma. Bueno, porque no me da cuenta que está en la corteza, no es algo importante. Pero acá viene el capítulo de las que están en el seno renal. Se nos renombramos por la peli, los vasos que después ya lo sabemos. Alteración ecográfica del seno renal. Dilatación patológica de la pelvis renal, que llamamos una hidronefrosis, secundaria a obstrucción interna o compresión extrínsea. Coágulos, tumores, extrínseco, intrínseco, litiasis, es así, intrínseco. La congestión uretral o hidronefrosis provoca el casamiento del parénquima renal. Y ahí, en la medida que sea mayor la compresión, es mayor la clasificación. Pero me interesa que tengan el concepto claro de hidronefrosis. Litiasis renal, esto sí hay que manejarlo hoy, porque esto es el pan de cada día. Mucha frecuencia, 5 o 12% de población general, sobre 70 años, aumenta con la prevalencia, la mayoría son de calcio. Ecográficamente, que vamos a ver lo mismo con un cálculo de azúcar. Cálculos de frecuencia puede ser hiperecoico, bien delimitado y con sombra acústica posterior. Incluso son de caso. Hay que identificar cálculos de reducción también en la pelvis renal, puede ser difícil. La sombra acústica es lo clásico. El test de perspectiva se va a asociar a la presencia mayor grado de hidronefrosis. Cálculos de calle que no son obstructivos pueden ser asintomáticos. Recuerden que el cólico renal, el dolor que va a dar el cálculo, se lo había mencionado, es cuando el cálculo desciende de la pelvis renal hasta la salida o hasta el ureter, que produce congestión retrógrada. Y al haber congestión retrógrada, eso dilata la cápsula renal, que es la parte sensible del riñón, no el parénquima renal. El parénquima renal le construye una aguja y no duele. Pero el cálculo produce obstrucción, se dilata la cápsula y ahí viene ese dolor terrible del cólico renal. Ahí tiene un dolor. Y dos más. Ecografías que no son muy buenas, pero que son las que sirven para afinar el ojo. Es difícil detectar en la sombra. Aquí es un poco más fácil. Aquí es más fácil todavía. Pero fíjese que si yo lo miro ecográficamente y no me sitúo en el contexto del riñón, puede ser una gemiolicoma. ¿Pero por qué sé que no? Porque estos generalmente están en la corteza renal. O sea, siempre están en la corteza renal. La gemiolicoma está en la corteza. Y si veo una imagen redondita y blanca en el seno renal, en la pelvis renal, no voy a pensar que una gemiolicoma porque hay líquido, hay cosas que están circulando, por el tejido parenquimatoso. Entonces pienso que es un cálculo. Si tiene sombra acústica, lo confirmo. Cálculo grande, tienen toda la sombra acústica que he hecho, cálculo chico. Que le llaman hasta de cierre. Ya. Del riñón me interesa que sepan bien qué tamaño tienen, qué causa podría haber de asimetría renal, cuándo defino asimetría renal, qué tipos de patologías o qué tipo de signos ecográficos, aspectos ecográficos podrían ser simplemente variantes anatómicas. Cuando pienso que no son variantes anatómicas, yo pienso que son hipernefroma. Diferencias entre, ahí puedo tirar esa trampa, diferencias entre cálculo y angiolipoma, pues los dos son redonditos, los dos son hiperhipogénicos, pero ¿cómo lo diferencio? ¿Okay? Todo va a ir apuntado allá en la prueba, no a esos textos largos que hay en la realidad, ni quizás los cuadros con un montón de causas, no hago ese tipo de pruebas. Me interesa que distingan, o sea, crear conceptos que les puedan servir en el momento de ese libro se va a caer fuera.
siempre significa, eso parece una muy buena trampa. Toda lesión que no tiene flujo al estilo Doppler-color es benigna. Alguien me dice que sí, también, no puede. Lo lleva a la prueba de práctica. Ya, terminamos de hablar del riñón, pero ya saben que estoy apurado por el. ¿Han visto riñones en los prácticos? Sí. Pasa que los prácticos no siempre se encuentran patología, porque es puro caro. ¿Sí? Le hacen más de los riñones que casi nadie tiene nada. ¿Sí? ¿Alguno tiene? ¿Alguno tenía algo? Ah. Está dando patología. Porque es interesante. Cáncer, pero tenía un cáncer renal, pues eso sí es interesante, ¿no? Un quiste eso es algo que motiva, que suscita atención. Cáncer, muy mal. Ya, desde el vaso, pasamos rápidamente el riñón, ya sabes cómo va a ser la tonalidad de la prueba. No, ya no se voy a llamar. Ya cambiaron las preguntas, ¿verdad? El vaso, su relación con el páncreas, su relación con el duodeno, el color izquierdo, lo mismo con su parénquima interno, el vaso que está muy vascularizado, la pena, la esplénica, cómo es sus contornos, sus huellas emprenarias, las impresiones que hay que dejan los órganos, el órgano intraperitoneal, continuidad con el diafragma, etcétera, contacto con el riñón izquierdo, sirve de ventana para ver el riñón izquierdo. Más efecto anatómico, que ustedes lo saben, probablemente mejor que yo ni me acuerdo de anatomía. Bien, parénquima esplénico muy homogéneo en ecografía. Es decir, que si veo una heterogeneidad del parénquima, pues que alguna cosa rara hay por ahí. Hubo alguna patología precedente o hay una patología actual. Es más ecogénico que el hígado siempre, más que el riñón izquierdo. Se encuentra que son isocogénicos, o sea, que son isocogénicos del hígado y el riñón y el vaso. ¿Qué es lo primero que voy a pensar? Que antes de silencio te sales como para meditar, podrían que relajar. Es porque el hígado está patológico, un hígado cirrótico, probablemente, o un hígado con un hígado graso, una estatosis hepática. No voy a pensar que el vaso tiene algún problema. El vaso siempre es hiperecogénico. Siempre es más hiperecogénico que el hígado. Esas son preguntas que podría hacer en la prueba. Porque son prácticas, son de sentido común, entre comillas, sentido común aprendido en la práctica ecográfica. Digo que acá están iguales, digo, chuta, hay un problema del vaso, no quiero tiempo en eso, porque van acá, el hígado. El vaso se considera que es normal hasta 13 centímetros en su sentido longitudinal, eso es que mayor, que suele ser longitudinal. Y más de 13 se considera esplenomegalia. Ahora, hay que verlo en el contexto, porque si tengo un paciente completamente sano de 1,98 m y tiene 13,7, 13,8 de esplenomegalia, lo voy a consignar. Voy a decir paciente con vaso de 13,7 centímetros de su posterior, posible esplenomegalia o vaso aumentado de tamaño por razones constitucionales. Que no es la Constitución de la República, es la Constitución física del paciente. Pero ¿qué pasa si a ese paciente también le encuentro problema en el hígado? Ya me importa un dedo que tengo 1,98 m, 2 metros, que sea de Lebron James, es lo mismo.
¿Por qué tengo que sospechar que el esplenomegalia es por hipertensión portal? Aumenta la presión de la porta en la cirrosis hepática y eso se transmite por la vena esplénica y produce esplenomegalia. Esos conceptos los tienen más o menos, ¿no? Sí, los ven. La hipertensión portal va a hacer que todo el territorio veloso aumente su presión. Y la mesentérica superior, la esplénica, que son que arriban a la vena porta, va a hacer que el hígado también está alterado en la arquitectura, y algunas venitas por ahí cercanas al estómago se dilaten, que se dilaten venas esofágicas, que produzcan varices esofágicas, se revienten la que esté sangre. Ya personas descubren que tienen un cáncer, o sea, un daño hepático crónico avanzado porque llegan vomitando sangre. Y no se encuentra ninguna gastritis, no se encuentran varices esofágicas que termina siendo la causa final que tiene un daño hepático crónico avanzado. El grosor generalmente de 6 centímetros, que la práctica no es tanto lo que nos importa, sino que la longitud. Este es el vaso, eso lo medimos de aquí a acá. 11 centímetros. El grosor, bueno, 4 centímetros. Fijan, es muy homogéneo el vaso. Muy homogéneo, muy parejito. Es muy limpio. Este es el vaso de nuevo. Puede ser que esté un puente longitudinal. Lo mismo, acá está la cabeza, acá están los pies, se está acostado. Estoy presento así, estoy poniendo el conductor acá, longitudinal. Estoy viendo el vaso y abajo el vaso izquierdo. Con su seno, con su corteza, todo clarito. Esta es una imagen que no la veo mucho. Pero si me desplazo un poco más, si me muevo un poco más hacia acá, ya lo que me voy a encontrar abajo es el pan, no el riñón. Entonces, aquí yo voy a poner el páncreas acá. Eso cambia, estoy moviendo hacia medial. Esto es importante. Tamaño, menor o igual a 3 centímetros de largo, menor o igual a 6 centímetros de ancho. Igual grábenselo, aunque en la práctica yo nunca he visto por esplenomegalia puede llegar a ser ancho, pero lo primero que se altera es la longitud. De congenicidad mayor que todo, fíjense. Con el páncreas puede rivalizar, puede ser muy igual. Textura claramente homogénea, si no es homogénea, algo pasa con ese vaso. Superficie lisa y la forma de semiluna naranja. Puedo encontrar pequeños nódulos en el tejido esplénico. Nódulos de tejido esplénico en el pómulo izquierdo, que son los vasos accesorios. No sé si hay una imagen acá. Ahí. No se asusten cuando vean eso. Pegadito al vaso, con la misma ecogenicidad del vaso, la misma textura suave del vaso. Al lado, plantélo, siempre desvían. Adyacente al vaso se encuentra un nódulo o masa de tantos centímetros en su eje mayor, isocogénico respecto al vaso, bordes regulares, compatibles con un vaso accesorio secundario. Dice, uy, tiene flujo, sí, pero el vaso tiene flujo. Bueno, por eso me voy a asustar. No todo lo que tiene flujo es cáncer, ni todo lo que no tiene no es cáncer. Suele ser pequeñito, sí, pero en tremenda masa es como. Sí, quizás no. Pueden estar nutridos por ramas de la telestría, como aparece ahí, están inmediatamente presente el vaso, cerca del hilo esplénico, naso redondo, bohídeo, isocogénico en el vaso. Fácil de distinguir de masas de la cola del páncreas o del riñón por su ecogenicidad similar del vaso. Esa es la importancia de la ecogenicidad. La hendidura esplénica no es frecuente, aparecen finas líneas pericogénicas que se extienden desde la periferia hasta el parénquima, como esta. No necesariamente son cicatrices, pero hay una probabilidad de cicatrices renal, o sea, cicatrices clínicas como lo hay en el riñón. Son hendiduras inofensivas. Quistes. La mayoría de los quistes son resultado de traumatismo. Son hematomas que se han reabsorbido. Tienen una pseudocardia.
También puede ser por infartos, infecciones del vaso, más comunes de lo que Esplenomegalia, un punto para alguien que me diga dos causas de esplenomegalia. Alguien se la puede mirar de la mano. No sea tramposa. Ahí no me está dando dos causas, me está dando una sola causa, que es la hipertensión portal, que es secundaria a la cirrosis. Dos. Yo la he comentado acá. ¿Nadie? ¿Usted dijo? Ya, ¿y otra más? Que no sea hipertensión portal. Pero mirando el computador, ¿no? ¿Quién es el computador? ¿Tiene alguna foto personal en ese computador? Ah, no. Cambió rápidamente. No es un punto, porque si con la monoclosis la había mencionado, una causa de esplenomegalia que puede encontrar. Además de hipertensión portal. Bien. Usted hace la cargada de la tinta. Visión longitudinal del vaso, una masa anegogénicamente definida. La percusión del vaso, no hay elementos sólidos, hay un refuerzo posterior. Digamos, a simple vista, si yo veo algo así, tiene la característica de un quiste. Bordes regulares, completamente anegogénico, refuerzo acústico posterior, por ahí. Realmente los quistes de ese tipo son benignos y no implican. Acá habría que buscar la historia, porque tuvo un hematoma, descentre traumático, infección. Los quistes clínicos verdaderos, o sea, no recubiertos por pseudocápsula. Pseudocápsula generalmente es una reacción de una adventicia, o el resto de una cápsula. Como te llaman los pseudoquistes, pseudocápsulas, porque su revestimiento no es epitelial, son células, son tejidos fibrosos o colágenos. Entonces los quistes clínicos verdaderos se encuentran en el epitelio y son más raros y más bien congénitos. Se llama quistes epidermoides. Estos son importantes. Quistes que son parasitarios por diatidosis. La diatidosis es una enfermedad que no afecta solamente al hígado, sino que en estado avanzado puede llegar a comprometer vértebras, vasos, etc. Y antiguamente la gente se moría de diatidosis. Tenía pulmón. Entonces, en el vaso puedo pillar diatidosis. Generalmente cuando encuentro diatidosis en esta época en el vaso son restos, le pregunto a la persona si ha sido tratado por quimioterapia, operado, etc. Tratado con quimioterapia en el sentido de antibiótico. Por tanto, las personas que vienen o viajan solamente pues sí, me equivoqué. Los pseudoquistes del páncreas, lo vamos a ver más adelante, generalmente son lesiones residuales. Puede ser tan grande que pueden comprimir el vaso que está vecino al páncreas. Voy a ubicar la anatomía. Y pueden erosionarlo. Y simular quistes clínicos que quedan sobrepuestos. Pueden tener todas las demás lesiones aneurisma. De acá me interesa que tengan el concepto de quiste simple y que este quiste simple podría ser también una lesión diatiosa, que es algo que está constantemente en la mente de alguien que hace una ecografía de vaso y ve un quiste. O sea, será quiste atípico, será un quiste simple. Eso es lo que me interesa que retengan, que no solamente es simple, sino que
Y pasa siempre con los quistes que yo no aplico Doppler, me puedo encontrar con la sorpresa de que al aplicarle Doppler estén llenos de sangre y en realidad sean aneurismas, algún vaso que recorre el vaso, pero con B. Y ese yo creo que de la lista. Hay quistes perisplénicos que pueden organizarse varios órganos del vaso, como en el caso del quiste renal y esofígico, el izquierdo por supuesto, pseudoquistes pancreáticos, de la cola del páncreas. Pueden originarse muchas pancreaciones que van de peritoneo, como endometriomas, etapas de cáncer de ovario. El vaso, esto es interesante, el vaso es el único órgano respetado por la endometriosis. No se sabe por qué. ¿Alguien sabe de qué se trata la endometriosis? El endometrio envía implantes a distintas partes. Incluso me acuerdo de una paciente que un profesor, que me pareció muy vivo, se dio cuenta que ella sangraba por el recto una vez por mes. Nos preguntó nosotros que era aumentando. Ni idea. Se dio cuenta que era un implante endometrial que estaba en el recto. Siempre que una mujer tenga una lesión donde sea de la pelvis que sangra característicamente una vez por mes, hay que pensar que es un implante endometrial, un endometrio. O sea, donde esté, recto, los uretra, donde sea. La endometriosis puede pasar. No son metástasis porque no es un tumor maligno, pero se comportan como tal. Ganas de torrente sanguíneo, de peritoneo, se puede tratar de cualquier lado. Pero se van a denunciar, a autodenunciar, porque van a sangrar una vez por mes periódicamente. Punto para la regla. Fíjense que la endometriosis acá es perisplénica, no es dentro de los bordecitos del vaso. No se sabe por qué no hay endometrioma acá. También parecen lesiones quísticas, pero son endometriosis. Tumores que puedo encontrar en el vaso, hemangioma, pero no son como en el hígado, no son frecuentes como en el hígado. Tienen la misma característica, hiperecogénico, homogéneo de los hemangiomas del hígado. Amartoma, linfangioma, el linfoma esplénico puede afectar el vaso de forma focal, multifocal o difícil. Esto sí es importante. Pero puede decir que el vaso forma parte del sistema retículo endotelial, el órgano más grande, el órgano linfático más grande del organismo. Y el linfoma es el tumor del tejido linfático. Las lesiones focales son casi siempre hipocogénicas. No son grandes, pueden ser heterogéneas. Las lesiones hiperecogénicas son raras. La afectación difusa puede o no producir esplenomegalia. Y es difícil detectar la ecografía en los problemas. Pero existe. La ecografía relativamente sensible, capacidad de detectar linfoma esplénico. Por lo tanto, si llego a ver uno, porque es la detección de lesiones focales, un signo específico de afectación esplénica puede ser con linfoma conocido. Si tengo un paciente que tiene un linfoma conocido y encuentro una lesión focal hipocogénica en el vaso, tengo que informarla, ¿sí o sí? Puede ser compromiso del linfoma esplénico. Ahí se ve la visión longitudinal, paciente con linfoma conocido, una gran masa heterogénea en algunas zonas quísticas. De retraso al paso. Más imágenes hipoecogénicas de un paciente que ya sé que tiene linfoma. De todas maneras, que no sepa que tiene linfoma, una imagen hipoecogénica del vaso me tiene que asustar. Me tiene que preocupar. Acá hay varios pequeños nódulos hipocogénicos, paciente con leucemia. El vaso no es un asiento de metástasis tan común como lo del hígado del principal. Puede ser que la lesión, o sea, la lesión maligna más frecuente del vaso era la metástasis. Acá es menos frecuente, pero puede haber, pero mucho menos frecuente. Si hay metástasis en el vaso, ese paciente está. Pero no, todos sé lo que están haciendo, como está en un estado muy avanzado. Hay un melanoma también, que se extiende al vaso. No hay muchos cánceres de vaso, generalmente son metástasis.
cuando ya está muy avanzado. Miren lo que aparece acá. Un punto para que me diga rápido, así, las características de la lesión indiana. 1, 2, 3, 4, 4,5, 5. Pero ¿cómo? Voy a darle razón a mi compañero. Voy a darle razón. No, ya pasó. Así la lesión indiana. La viuda. Halo hipogénico, centro pericogénico. Eso tiene que salir así. Cuando ven eso, asustarse. Donde vean eso, tienen que asustarse. Lesión indiana. 99% de probabilidad de ser maligno. Lo vean. Y tú metástase de carcinoma broncoquémico. Lesión histórica broncoquémica. Tengo que pensar que hay algo con la enfermedad. Hay un poquito de linfoma o en este caso metástasis melanoma. Hay una masa ya, pero acá no hay que tener mucho conocimiento para darse cuenta que si acá debía haber un vaso, esto se parece bastante poco a un vaso. No es liso, no es homogéneo, no tiene la forma característica de semiluna. Todo melanoma básico responsable. Tumores del vaso, marcoma, hematoma, linfoma, metástasis, parto. El hemangioma los benignos, los más frecuentes que puedo encontrar, y los malignos más frecuentes son metástasis. Este me interesa, no sé mucho. Un gran número de procesos puede terminar en megalia, no hay una posición determinar la causa, al pasar el aspecto geográfico, ¿verdad? Causas frecuentes, insuficiencia cardíaca, había varios. Leucemia, linfoma, hepatitis, mononucleosis, infección generalizada, yo he pedido, ¿no? Creo que la Javiera no le haya pasado material que le envió. Sí, no, no. Y frecuente y cultural. Abscesos clínicos son infrecuentes, probablemente la eficaz actividad positiva de lo posible. Sin embargo, este caso puede ser insuficiente la durabilidad bacteriana, sepsis, no deficiencia. Cualquier condición que aumente la probabilidad de invasión bacteriana o que disminuya la inmunocompetencia del paciente. Abscesos clínicos similares a los de otras organizaciones, colecciones líquidas complejas, con eco hiperhemogénico al interior, con focos de necrosis. También pueden aparecer colecciones sólidas hipocogénicas. Hay un absceso clínico. Siempre los abscesos tienen generalmente tienen esa característica. Zonas anecoicas, tabique interno, irregularidad. Esa es la clásica aspecto de un absceso, o sea, donde sea que lo ponemos. Las calcificaciones clínicas, esto va en la prueba. Se presentan casi exclusivamente asociadas a procesos benignos, ya sean granulomas en relación con infecciones previas o calcificaciones groseras como secuela de lesiones traumáticas. Es muy común encontrar calcificaciones previas. Eso sí, todo lo demás que les hablé lo van a encontrar si tienen mucha experiencia en hacer ecografía. Linfomas, abscesos, quiste hidalítico. Pero lo que yo he visto a cada rato, que no he hecho mucha ecografía, son estos. Los granulomas. Y son pequeñas manchitas pericogénicas, calculitos, calcificaciones. Y si no veo nada más, no veo alteraciones, no veo plenomegalia, el resto del abdomen, la placenta normal, no hay hipertensión portal, la forma, el contorno del vaso está normal, se deforman así como lesiones hipericogénicas, difusas, interior del parénquima hepático, compatible con granuloma. Eso lo van a ver mucho. En la ecografía que ustedes hicieron no, porque realmente hay un poquito más de edad. Pero esto sí, muy frecuente.
y uno asume que son granulomas. Granuloma es un diagnóstico más bien macroscópico o histológico, no tan ecográfico. Pero se sabe que estos restos calcificados son antiguos granulomas que se fueron secando, se fueron resolviendo. Y son los que tienen múltiples focos hipergénicos, sin sombra acústica, son muy chiquititos, puede ser que menos de 3 milímetros no genera sombra acústica. Un ataque que se hizo por otro motivo no logra pequeña especificación. Pero eso es importante. Y el trauma también es importante. El vaso órgano afectado con mayor frecuencia es el traumatismo pulmonar cerrado. La ruptura clínica puede producirse con o sin laceración capsular, o sea, puede quedarse roto y con su cápsula íntegra. Si la cápsula permanece intacta, puede desarrollarse un hematoma intraparenquimatoso subcapsular, que va a expandir el vaso. Si la cápsula se lacera, puede salir sangre hacia el peritoneo y generar un hemoperitoneo. Entonces, en un paciente que sufre traumatismo abdominal cerrado, el hallazgo del líquido adyacente al vaso sugiere la secreción esplénica. O sea, probablemente esa sangre que está siendo vertida hacia el peritoneo, independiente del aspecto geográfico del vaso. Hematomas esplénicos, subcapsulares, perisplénicos tienen aspecto geográfico variable. Interesa que sepan que el traumatismo es una de las causas que puede generar imágenes ecográficas en el vaso. Que hay que pensar, porque el paciente no lo refiere, porque es complejo, o sea, vigila. Es poco frecuente. No, eso no me interesa. Acá hay un problema. ¿Por qué? Hematoma. Eso es lo que tiene el Power Doppler. Porque es Power Doppler. Power Doppler. ¿Tiene alguna idea de diferencia en el Power Doppler y el Doppler color? Es que el Doppler color aprovecha el efecto Doppler en física y detecta los flujos. Entonces, todo lo que sea flujo lo muestra como un color. En el Doppler Power o Doppler cruzado, no es muy claro, o sea, no determina hacia dónde va el flujo, pero es muy sensible para detectar pequeños movimientos. Por eso que cuando yo lo vi, pero me acuerdo todavía, dije, hematoma con tanto color, que el hematoma en general, en el Doppler color no lo voy a ver mucho, porque no hay una circulación, un flujo sanguíneo a alta velocidad dentro del hematoma. Pero hay presencia. Si hay un flujo, si hay un movimiento de sangre mínimo, como está hecho con Doppler Power, ese pequeño movimiento lo detecta. Para eso se usa el Doppler Power, para detectar pequeños movimientos sanguíneos. Y el Doppler color no detecta. Pero me informa eso, no es una información estática. Se dice, ¿para dónde va? Ni idea, no, ya. Cambio de tipo de Doppler color que puedo sacar curvas, ver el tipo de pulsatividad, la fase, etc. Muchos aspectos que tiene ese flujo. El Doppler Power me dice, no, acá hay flujo. No. ¿Qué característica es? ¿A dónde va? Ni idea. Pero es muy sensible. Entonces puede pillar flujo donde no lo hay. Entonces la visión era con Power Doppler, como el experto muestra una visión compleja, sólida, licuada. Está licuada. Acá. Esa es la parte de la visión es toda. Esta no tiene flujo sanguíneo interno, eso es el flujo fácil del vaso. Ya, no. Lo que les dije es válido, pero no aplicable a la vida. Acá aparece el flujo porque es parénquima. Porque el hematoma no debería tener flujo, porque no hay movimiento. No debería tener, por eso no me cerraba. Todo lo que les dije del Doppler Power es correcto, es así. Pero no es aplicable a esta diapo. Ya pasa que no leí lo que había al lado. Porque hay un hematoma, no el hematoma hasta acá. El hematoma hasta acá, este es el parénquima normal, puro traumatismo, ya no lo propuesto de ataque. Ecografía de este caso de agregar el hemoperitoneo, sí, es importante en eso. Se usa mucho la ecografía en trauma en urgencia, porque
detecta fácilmente presencia de líquido, acá en el tope, presencia de sangre en el peritoneo. Hay una trampa importante que debe evitarse la elongación del lóbulo hepático izquierdo, que usa la media sino entre el paso y el paso. Al ser el hígado menos pequeño que el paso, para esta anatomía puede haber expresión de falsa líquido subcapsular. Ya, bueno, eso es mucho detalle con eso. No voy a contar más. Los infartos pueden ser por fenómeno embólico, por trombosis propias de la arteria esplénica, son las causas más frecuentes de lesiones focales esplénicas. Esto sí, hay que tener una idea. El infarto esplénico no es una rareza. De hecho, es la causa más frecuente de lesiones focales que puedan encontrar. Son hiperogénicos generalmente. Si son recientes, si son más tardíos, la puedo ver hiperplatina. Se identifica una lesión focal en forma de cuña, de base periférica, desde ahí hacia el centro. Debe sospecharse un infarto. Realmente el infarto son así. Desde la cápsula, desde el borde del órgano que compromete, se proyectan en forma de triángulo. Con la base del borde. Yo veo un triangulito que va hacia acá, tengo que pensar en infarto. O en el riñón puedo pensar en ese carril renal. En el vaso sí veo del borde lo que sale así. En un collar de entrenamiento de cara, la puntita cerca, es infarto. Estamos cerca de la otra idea. Ok. Ok, que decir acá. Mira, justo. Me queda la próxima clase de páncreas y vamos a ver qué pasa con lo de la otra semana. Tratar de que no sea el 30. Esta del vaso la pueden revisar solo y no hay mucho lío. La de páncreas traten de venir, que es más complicado.